Vale, bueno, pues antes de nada, bienvenida y muchísimas gracias por esta entrevistita para Verdadera Locura. Bueno, es un placer hablar contigo. Y ya nada, bueno, por empezar un poquito, aprovechando que tu próximo disco ve la luz en mayo, me gustaría que me hablaras un poquito sobre Incendio y sobre, bueno, cómo nace un poco todo el concepto. Bueno, pues lo primero que gracias también por la entrevista, encantada de estar aquí. Y, y bueno, pues ¿cómo nace Incendio? A ver, nace un poco como los otros discos. Son canciones que llevo componiendo pues desde hace varios años, un poco desde que saqué la anterior. Ujú. Y son canciones en las que se mezcla pues pues bueno, o sea, se mezclan cosas que han ido pasando, cosas que me han atravesado, o porque las he visto, o porque son conflictos que he tenido y he necesitado elaborar. Eh, yo diría que Incendio también nace como el primer disco mío en el que yo me siento realmente música, ¿no? Ujú. Y eso es una novedad. Y, y es un disco que respecto a los temas de los que hablo en él, pues yo creo que tiene una línea de continuidad con algunas cosas que siempre han sido importantes para mí y que siguen siéndolo. Pues yo que sé, hablar de cuestiones importantes que tienen que ver con el cambio personal, Ujú. que yo lo entiendo muy de la mano del cambio social y de la misma manera no entiendo el cambio social sin que vaya de la mano Personal. de unas transformaciones personales. Ujú. Entonces siempre hablo muy de esas dos cosas o como de esas dos dimensiones que al final tienen mucho que ver con el aprendizaje y con, no sé, como con una parte más trascendental que es pues como la vida, ¿no? O sea, como las cosas importantes de la vida para mí tienen que ver con pensar en las cosas que quiero defender, en las cosas que me parece importante construir, deconstruir. Y en ese sentido, otra idea que yo creo que siempre ha atravesado mi música y que ahora también está es la idea de la libertad, ¿no? Que es una palabra que además se habla mucho últimamente, pues especialmente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí. Eh, y claro, yo creo que es una palabra de la que nos tenemos que reapropiar, o sea, es que todas las palabras importantes al final nos las están disputando, o sea, siempre se están disputando, ¿no? Porque es que sirven para muchas cosas. Tener digamos que ser capaz de definir lo que significan las palabras te da mucho poder, ¿no? Ujú. Te da la capacidad de construir la realidad. Eh, y en ese sentido, pues yo creo que hay una noción de la libertad que está muy extendida y que me parece muy dañina, que es esta idea de la libertad como algo individual, ¿no? Como una especie de ideal en el que podemos llegar a ser autónomas de todo y de todo el mundo y ser algo así como un átomo que se autorrealiza, autoproduciéndose solo en el espacio, ¿no? Y creo que esta idea de la libertad y este ideal de la libertad es súper destructivo para las personas y para las sociedades, ¿no? Y creo que está operando de una forma muy potente. Entonces, me parece muy, muy importante reflexionar sobre esto de la libertad, porque creo que las personas existimos con las otras. Ujú. Existimos con las otras y al final en mis canciones pues hablo de muchos temas que tienen que ver con esto, ¿sabes? Desde la amistad, que tengo varias canciones que hablan de la amistad, de la comunidad, que es algo que creo que es muy importante hablar de esto, bueno, de esto ahora y siempre, pero especialmente ahora con la deriva del mundo, ¿no? Hablo también pues de poner límites y de mis dificultades como yo, Isa, y también como yo, mujer, para poner límites, que creo que esto además es un tema como muy recurrente en muchas personas y especialmente en muchas mujeres. Eh, y bueno, pues y ya letras que igual son más políticas, pues criticando o reivindicando ciertas formas de construir lo común, Ujú. en las que también están un poco estos temas. Y, y junto a toda esta parte más de ciertas ideas que atraviesan todo el disco de una manera como muy vertebral, pues también está la parte de sonido. Es mi primer disco con banda, porque mi anterior disco era con banda, pero no era una banda que fueran mis compas de proyecto, ¿no? Sí. Ujú. Y esta es la primera vez que yo hago un disco con gente que son mis compañeras, mis compañeros de proyecto. Y entonces esto también está siendo muy importante
porque pues aquí hay un grupo de gente que tiene un sonido propio, ¿no? Que son pues Pablo Levin a la batería, Elena Cortés a las teclas, Paula Canovas al bajo, Iker García a la guitarra. Con ellas he estado viendo un montón los temas, también lo estamos produciendo con Edu Molina. Y, y entonces este proceso colectivo, que además por la pandemia ha durado muchos meses, pues también es la primera vez que mi música pues tiene esta parte más colectiva hecha así, ¿no? Y esto para mí le está aportando una riqueza brutal que antes creo que no ha tenido de esta manera. Y además a mí me ha permitido un proceso de aprendizaje muy bonito también, que creo que se va a reflejar mucho en el disco. Y la tercera cosa así como que creo que es importante en este disco también es que viene con un concepto, digamos que visual, que por primera vez también lo estoy pudiendo definir en mi proyecto, que es algo que, pues que también estoy haciendo de la mano de otras compas, ¿no? Que están aquí aportando su arte y su trabajo, con una chica que se llama Julia, que es Holly Pussy. Ella está haciendo la dirección de arte tanto de los vídeos como de todos los diseños y tal. Y también Anais Studio, que son Rubén y Rafa, que han hecho también los videoclips y otro vídeo que está por venir dentro de nada. Y yo creo que esta definición de un concepto estético a mí me está gustando mucho porque creo que aporta, bueno, mi intención es que aporte ternura, que también es algo que es muy importante en este disco. Yo he querido aportar como una mirada tierna, tanto sobre el mundo y sobre las cosas que yo defiendo como sobre mí misma, que al final son dos cosas que van de la mano, ¿no? Como nos tratamos a nosotras, pues solemos ser también hacia el resto. Y yo creo que la imagen visual que está teniendo pues va en ese sentido y también mi intención ha sido aportar un poco de sentido del humor, del humor. Bien, 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 bien. Y esto viene de la mano porque es todo como muy hortera. Entonces, pues yo estoy muy contenta con esto porque a mí me encanta, soy muy hortera yo, entonces pues esto en la imagen está como muy presente también. Qué bien, qué bien. Bueno, justo has mencionado varios aspectos sobre los que te iré preguntando un poquito más adelante, como el tema de la imagen o del propio mensaje de las canciones. Pero bueno, por seguir un poco y bueno, teniendo en cuenta que hasta el momento solo hemos podido escuchar Selvática y Nunca canto sola. Me gustaría también preguntarte por estas dos canciones, el por qué adelantarlas, por qué mostrarlas como un poco como avanzadilla y qué significan qué significan para la otra estas dos canciones. Pues al final también la elección de canciones para adelantar, yo nunca sé si son las adecuadas, ¿no? O sea, pero sí son dos canciones que me parecían representativas. Selvática también me parecía muy juguetona, entonces también por eso la quise adelantar porque para mí era una canción divertida y el videoclip pues fue muy divertido y hacerlo y lo que yo quise mostrar pues fue una caricatura de las contradicciones de una joven feminista deconstruida que vive en los tiempos que corren. Y entonces pues lo quise sacar un poco como, también darle un poco de ligereza, porque a mí al menos me cuesta un poco a veces estar en la ligereza y además pues con todo lo que está pasando me pareció que tenía sentido hablar de un tema que en realidad es profundo, que pues qué es esto de las contradicciones, de cómo opera el poder sobre nosotras, de cómo al menos a mí a veces me pasa que pues que quiero ser cosas que no soy, que considero que lo correcto es hacer una cosa y a veces no estoy ahí todavía, ¿no? O no estoy ahí, aunque quisiera. Entonces esa canción habla de todo eso a través de algo tan frívolo como puede ser la depilación, pero que pues que el tema que está detrás pues tiene que ver con las normas que hay sobre nuestros cuerpos, los cánones estéticos, pero que al final puedes hablar de la estética, que al final obviamente son cosas que tienen mucho que ver con normas que se imponen sobre nuestra conducta. Pero es que hablar de eso es hablar de muchas cosas que van detrás, que tienen que ver pues con lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer para ser alguien pues que te muevas normalmente en la sociedad en la que vives, ¿no? Entonces con esa canción pues quise hacer todo esto de jugar, de reírme y a la vez hablar de todas estas cosas. Y luego con Nunca canto sola, pues sí que es un tema que me parece que representa mucho
me representa mucho también el disco, el proyecto. Habla precisamente de esto que te decía, de la libertad como algo colectivo. Y también yo quise hacer como un homenaje y un guiño como a los feminismos, a los movimientos sociales en general, ¿no? Pero como a, incluso a esa cosa como mucho más, o sea, como que te lo puedo contar así racionalmente, pero al final muchas canciones hablan de muchas más cosas, como más trascendentales, que están como por detrás de lo que yo te puedo decir, que por intentar aproximarme, ¿no? Y responder a tu pregunta sería como la fuerza que a mí me ha dado y el sentido que a mí me ha dado la política, ¿no? Y toda la tradición de gente que hay haciendo política liberadora, o que yo considero que es liberadora, porque yo creo que hay como, pues eso, hay unas fuerzas destructivas que están como arrasando el mundo y a mí la política me ayuda mucho a sustraerme a eso y a ser capaz de decidir y a ser capaz de construirme al margen de todas las inercias terribles que hay. Entonces esta canción pues habla de eso y tiene imágenes que para mí son guiños pues eso a toda la gente que ha vivido en los márgenes, que desde los márgenes construye, pues como decían las zapatistas, un mundo en el que quepan muchos mundos y cómo, o sea, pues eso, cómo hay mil tipos de luchas, ¿no? Que creo que si la vida que tenemos en algunos aspectos es una vida vivible y que merece la pena ser vivida, tiene que ver con el camino que han recorrido Otros. muchos antes que nosotras, que nosotres. ¿Crees que, bueno, hablando de todo el poder que tiene el mensaje de las canciones y la importancia también como de la música como canal un poco de transmisión, ¿crees que hace falta romper aún más la lanza en pro de todos estos temas y que siga siendo la música como el camino? No sé si me explico. Dices la música como herramienta política. Sí, la música como canal para remover mentes. ¿Crees que es necesario el seguir utilizándola como, eso, como vía, digamos? Yo totalmente. O sea, de hecho es que es mi razón de estar donde estoy en mi oficio, pero también mi razón un poco de, no sé, de cómo yo estoy intentando vivir mi vida, ¿no? Eh, o sea, el arte es que, pues eso, como te decía, puedo intentar explicarlo así como más racionalmente, pero hay algo como mucho más trascendental que tiene que ver con, no sé, como que en la vida tenemos como limitaciones, ¿no? Como que la realidad tiene o sea, hay una realidad material que está ahí y que a veces podemos hacer procesos para transformarla, pero que existe de una manera concreta, ¿no? Y yo creo que el arte permite trascender todo eso. Permite, o sea, en el arte digamos que la realidad material y la fantasía no están separadas, ¿no? Entonces tú puedes usar eso y construir como tú quieras. Tú puedes coger el dolor y transformarlo en poder. Tú puedes coger el dolor y transformarlo en belleza, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, ¿cómo no va a ser el arte una herramienta de transformación personal y de transformación social? O sea, lo es. Otra cosa es que haya gente que pretenda usarlo como si no lo fuera y bueno, ahí tú verás en qué lado de, como diría Ayuso, ¿no? En qué lado de la historia te estás poniendo. Sí. Pero el arte tiene pues es que es como una parte de lo que existe que da acceso a todas las herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, para mí tiene todo el sentido vivir y construir usando el arte, porque además hay cosas que no se pueden cambiar solo ni pensando ni haciendo, sino que se accede a ellas por otros caminos más sentimentales, emocionales, simbólicos, ¿no? Por ejemplo, en Nunca canto sola también una de las cosas que quisimos aportar con el videoclip es la idea de unas amigas que hacen un ritual. Además, las chicas que salen en el videoclip realmente, o sea, les chiques, ¿no? Realmente son amigas, son amigues y todo lo que muestra, teníamos la intención de mostrar un ritual. Y es que yo creo que los rituales, o sea, la música es lo más parecido a un ritual que existe hoy
en la sociedad en la que vivimos muchas de nosotras, ¿no? Y es lo más parecido a la magia que creo que hay. Total, total. Bueno, también quería aprovechar para preguntarte sobre cómo construye la otra todo su imaginario, porque bueno, en estos dos temas ya como que podemos apreciar ciertos elementos comunes, bien, bueno, la naturaleza en sí, el fuego que también se ve como en el logo de la otra, en el título del disco también. ¿Cómo construye la otra todo su imaginario y qué importancia tiene también como todos estos elementos dentro del proyecto? Pues es una buena pregunta y la verdad es que no he pensado nunca en cómo construyo mi imaginario. O sea, lo del fuego ha sido como sin querer. Me di cuenta en un momento dado de que tengo una obsesión con las hogueras, con los fuegos, las llamas y todo lo que tiene que ver con eso, porque todo el rato, cuando escribo, todo el rato hablo de eso, ¿no? Entonces dije, o sea, como que sí que hice una reflexión de, bueno, pues es que el fuego me parece como una metáfora muy y un símbolo como muy actual, ¿no? Como que me parece que el fuego representa muy bien el momento histórico en el que estamos, tanto a nivel de todo lo que está siendo destruido, ¿no? Estas fuerzas destructivas de las que te hablaba, como a nivel también de todo lo que se puede... El fuego puede interpretarse como algo de destrucción y como algo de transformación y de creación, ¿no? Uh-huh. Y también creo que estamos en un momento en el que están naciendo muchas cosas, están apareciendo muchas cosas desde la construcción, desde las alternativas. Entonces, la parte que tiene que ver con el fuego, pues para mí representa como todo eso. Y además es una contradicción, porque es como la muerte, la vida, la desaparición y el nacimiento de cosas, ¿no? Entonces, como que ese es el motivo por el que yo he llamado al disco Incendio y también he querido usar las imágenes del fuego y del incendio para lo que es la imagen. Y junto a eso, pues la parte de la naturaleza también, como que me representa todo el rato la vida. La vida abriéndose paso a lo bestia a pesar de todo, ¿no? Y incluso en Selvática, pues también está el chascarrillo, ¿no? Como, ¿qué representa esto de la vida abriéndose paso a pesar de todo, ¿no? Como... Sí. Sí. Entonces, también ha habido un juego con eso. También el videoclip de Nunca canto sola está el ritual, se basa en una imagen de la canción que dice andamos sembrándole selvas al fuego. Esto se me ocurrió también en la época en la que se estaba incendiando el Amazonas y era como, no sé, como la idea de como si pudieran, como si las selvas pudieran renacer a pesar del fuego, ¿no? Muy bien. Bueno, también te quería preguntar sobre la evolución de la otra, desde que te escucháramos en tu primer pa' fuera y pa' dentro. Y bueno, aunque lo hemos empezado como a intuir un poco con estos dos adelantos, cómo ha reflejado la otra esta evolución en Incendio. Pues eso, como te decía, yo creo que es mi primer disco de música y entonces la evolución que yo creo que se va a ver es todo el trabajo que hay, tanto mío, ¿no? Como de pues poder experimentar mucho más con la voz, también con la escritura, ¿no? Como el querer incorporar elementos poéticos que aporten como más riqueza a lo que estoy diciendo. Eh, y, y como que también aporten algo, sí, bueno, sobre todo es enriquecer, porque al final cuando hablas más literalmente, pues lo que tienes es que, digamos que estrechas un poco la imagen que estás pudiendo crear. Uh-huh. Pero bueno, también he querido mantener pues esta forma que yo tengo a veces de hablar más como sencilla, ¿no? Eso respecto a las letras y eso respecto a la música, pues todo este proceso de aprendizaje musical, de compartir con otra gente que también es artista y que está poniendo todo su saber hacer. Creo que es un disco que es una mezcla de muchas influencias, pues que tienen que ver con la banda que me acompaña y bueno, con ese estilo que al final también nos gusta a todas, que en mi caso tiene que ver con haber estado escuchando más rap, más R&B, como
como toda esa música, pues eso, dentro del hip hop, soul, neo soul, y eso mezclado con algo como que siempre ha estado en lo que yo hacía, que era como referencias a canción de autora latinoamericana, como esto que se ha llamado canción protesta. Uh-huh. Entonces está es un poco mezclado. Uh-huh. Muy bien. También... te iba a decir, perdona, como que todo esto también lo he querido, como que va ocupando más lugar lo artístico, ¿no? Como que según pasan los años y estoy pudiendo trabajar más, aprender más yo también, también mi intención es no perderlo, como esa parte que creo que está en el origen y que yo creo que sigue estando, que es como la parte pues del activismo, ¿no? Como que igual ya no estoy tan ahí como hace 10 años cuando empecé, pero sí que mi intención es contagiar de cosas que a mí me ha aportado el activismo y que me parece que son muy importantes y que aporta el activismo, pues como contagiar eso a mi oficio, ¿no? Okay. Bueno, también preguntarte un poquito cuáles eran como un poco los próximos pasos de la otra una vez vea la luz Incendio. Bueno, que nos cuentes un poquito cómo van a ser un poco como las presentaciones, cómo afrontas los conciertos dentro de esta normalidad como tan rara, cómo te has tenido que adaptar también. Y bueno. Pues bueno, yo llevo bastante tiempo sin hacer conciertos, o sea, de vez en cuando he hecho alguno, pero ha sido una mezcla de que pues por las circunstancias no se ha podido y también como estaba con el disco, en cierto sentido sí que me ha pillado en un momento en el que yo necesitaba parar y estar con esto, o sea, con la parte más de creación, grabación y tal. Pero bueno, la gira de presentación ya tenemos algunas fechas. Tenemos el 27 de mayo en Barcelona, en la Apolo. Tenemos el 29 de mayo en Madrid, en el Teatro EDP de Gran Vía. Tenemos el día 4 de junio, creo, ya confirmado en Valencia. Y puede que se añadan algunas fechas. De momento tenemos esas tres, que van a ser, pues la idea es eso, con banda. Y bueno, espero que sea el principio de una gira más larga. Por ahora tampoco hemos añadido muchas fechas porque no sabemos si se puede, o sea, como una de las cuestiones con todo esto de la pandemia es que, o sea, tú puedes ir un poco a donde quieras, pero claro, si tienes un aforo que a lo mejor se te quedan 50 personas y no sabes si te lo van a prohibir y tienes que hacer un montón de curro de promo, de no sé qué, organizar viajes, al final es que si no tienes un mínimo, aunque se supone que puedes, pues es que económicamente no puedes, ¿no? Entonces, estamos un poco en eso. Yo, a ver, es todo un poco dramático, la verdad, pero estoy esperando que este verano pues se empiecen a poder hacer más cosas y ver cómo progresa todo. Con muchas ganas, con muchas ganas. Poquito a poquito iremos viendo. Sí, así que nada, si nos escucháis, gente que ya me conozcáis o no, venirse a los conciertos. Ahí está, muy bien. Bueno, quedan un par de preguntitas que son con las que me gusta cerrar siempre, son parada obligatoria. La primera de ellas es ¿qué canción de la otra identifica mejor el momento en el que estás y por qué? Pues, ¿sabes? Es que esto cambia un poco como cada semana o cada 2 semanas o a veces por la mañana o por la noche, ¿sabes? Según mi nivel de montaña rusismo, pero ahora mismo yo creo que, o sea, me siento muy representada en Nunca canto sola y en otra canción del disco nuevo que claro, es que no puedo hablar mucho de ella porque como todavía no se puede saber, o sea, todavía no se puede decir. Claro, es como no te digo nada y te lo digo todo. Pero bueno, precisamente porque hay una que es secreta, pues te hablaré de la que ya podemos... De la que podemos hablar. Sí, de la que podemos hablar. Pues Nunca canto sola me representa mucho, pues sí, por lo importante que está siendo, yo creo que en esta época, al menos para mí, como pues tratar de recordar lo importante, ¿no? Como tratar de tener claras cuáles son las prioridades, o sea, qué cosas son realmente dramáticas y cuáles no. En qué cosas quiero poner mi energía realmente y en qué cosas no. También, no sé, como todo un proceso de maduración personal que tiene que ver
no sé, como intentar tratarme bien a mí misma, intentar, pues en esto de crecer, como que hay una parte que es hacerte cargo de cambiar lo que quieres cambiar y también aceptar lo que hay, ¿no? Como, pues eso, ser consciente de en qué se ponen las energías para poder realmente pelear las cosas que hay que pelear y no pelear las que al final te van a robar la energía de manera inútil. Entonces, esta canción, pues para mí habla de cosas importantes, sí, habla mucho también de la amistad, o sea, porque la canción también, junto a toda esta parte de homenaje a las luchas que a mí me han ayudado a construirme como persona y a construir mi sentido en el mundo, ¿no? Y mi forma de entenderme y tal, también hablaba mucho de mis amigas, de mi familia escogida, de la gente con la que construyo y como de ese hogar, ¿no? De ese hogar que yo creo que es importante cuidar y construir con la gente a la que queremos y con la gente que son nuestras aliadas en este mundo. Que es mucha gente, hay mucha gente con la que podemos aliarnos. Entonces esa canción habla mucho de eso y me siento muy ahí. Muy bien. Y bueno, nada, ya por cerrar, lo último es saber cuál es la mayor locura que has cometido por la música. Algo que se pueda contar también, porque igual hay alguna cosilla que es un poco secreta o que, bueno, no sé. Ya, es una pregunta difícil, ¿eh? La mayor locura por la música. Sí, sí, es complicada, es complicada. También es que depende de que sea una locura. Es algo subjetivo, también es verdad que al final las locuras son demasiado subjetivas. ¿Sí? Claro, porque es como el rollo este de no parejas heterosexuales que dicen, hoy sí, iremos a la Tagliatella y cometeremos muchas locuras, ¿sabes? Sí, 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 sí. Me viene esta idea de me cuesta contestar esta pregunta, ¿eh? No sé, o sea, yo creo que la mayor locura dentro de el camino, pues para mí ha sido como asumir como mucha responsabilidad, ¿sabes? Como trabajar mucho. Igual eso es como la mayor locura. Pero bueno, supongo que muchos oficios en los que una hace algo en lo que, como muy vocacional, ¿no? Pues igual cometes esa locura de dedicar mucha energía a algo, ¿no? Sí. Tanto en lo bueno, que es como pues comprometerse de verdad y aprender a ser alguien responsable, como en lo malo, que para mí en épocas ha sido pues perder como una parte comunitaria de mi vida, ¿sabes? O descuidarla. Y eso ha sido una locura un poco fea. Pero bueno, por suerte todo se va reconduciendo. Bien. Se va aprendiendo también. Sí, totalmente. Jope, pues muchísimas gracias. Ha sido un súper placer hablar contigo. Hasta aquí las preguntitas que tenía para ti. Y jope, para lo que necesites de ahora en adelante, pues nada, por aquí estamos. Pues muchas gracias, la verdad es que he estado súper a gusto y se nota mucho el cariño puesto en la entrevista, así que gracias, ¿eh? Me han gustado mucho tus preguntas. Un placer, me alegro de que te hayan gustado. Ojo, qué guay, qué bien. Sí, me han gustado un montón. Qué bien. Pues millones de gracias.